Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz día y que el Señor les bendiga. Una de las religiones, en cuanto a su liturgia se refiere y su práctica, un poco más denigrantes, es la religión de adoración a Ahura Mazda en la India, donde si ustedes leen un poco acerca de ella se van a dar cuenta los tipos de costumbres tan denigrantes que tenían y que aún tienen. Lo mismo en la religión llamada zoroastrismo al sur de Egipto y al norte de Libia, de Sudán, disculpen, se encuentra también una religión que es parte del zoroastrismo, donde sus prácticas de culto también son demasiado denigrantes. Pero en la lección del lunes que nos habla acerca de Baal Peor, esta adoración de Baal Peor a la cual Israel llegó a ser parte, el pueblo de Israel, que causó realmente un disgusto terrible de parte de Dios, era también un tipo de religión y de liturgia bastante denigrante. En la Biblia encontramos algunos textos que nos dicen cómo se sentía el Señor al ver que su pueblo, el pueblo que había escogido, el pueblo descendiente de Abraham, de Jacob, había caído tan bajo. Dice en Oseas el capítulo 9, el versículo 10, cuando yo fundé a Israel, fue como encontrar uvas en el desierto. Cuando vi a tus padres, fue como ver una higuera con los primeros higos en su primera temporada. Pero tan pronto vinieron a Baal Peor y fueron vergonzosamente extraviados. Noten, vergonzosamente. Se hicieron tan aborrecibles como la cosa que amaron. Es decir, cuando el pueblo de Israel cayó en el culto y en la idolatría a Baal Peor, se volvieron aborrecibles delante de la presencia de Dios. Primero de Reyes, el capítulo 16, el versículo 30. Dice que Acab, el hijo de Omri, hizo lo maldito ante los ojos de Jehová, sobrepasando a todos sus predecesores en perversidad. Cayó tan bajo en su adoración a Baal Peor Acab, que hizo lo maldito ante los ojos de Dios y sobrepasó en perversidad. En Jeremías el capítulo 11, el versículo 13 nos dice, porque tú tienes tantos dioses, oh Yaduja, como tienes pueblos y has erigido tantos altares para sacrificar a esa cosa vergonzosa. Baal Peor, como hay en las calles de Jerusalén. Aquí se llama sacrificar a esa vergonzosa criatura, Baal Peor. Las referencias bíblicas son los únicos registros, tristemente, que tenemos antiguos que se refieren a Baal Peor directamente. Pero eso no significa que tengamos algunos registros también extra bíblicos que nos dicen cómo era su adoración. No hay manera de saber si Baal Peor era realmente identificado como hombre o mujer. A veces cuesta identificarlo realmente, cuál es su sexo, porque habían varios. Lo que sí sabemos era que era un dios local de un lugar llamado Monte Peor, al norte del monte de Sinaí. Este dios también puede ser identificado como el que a veces nosotros leemos en la Biblia llamado Quemos, que es el llamado el dios de Moab, los descendientes de Esaú. En otros textos, y a veces se especula con el culto a Baal Peor. Por ejemplo, en Números, el capítulo 25, el versículo 1, dice que cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres de Moab. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Entre ellos estaba Baal Peor. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor de una forma muy licenciosa. Pero la forma licenciosa y depravada no solamente tiene que ver en cuanto a lo sexual, porque se hacían cosas realmente muy denigrantes sexualmente. También es en cuanto a lo que Baal Peor representaba y la forma como se le adoraba. Todas sus adoraciones están ligadas con deseos carnales. Y es frecuente de esta manera entonces encontrar que el enemigo, Satanás, trabaja en nuestras vidas justamente tratando de encontrar nuestros puntos débiles y luego ataca con tentaciones hasta que logra su objetivo.
En el caso de los israelitas, ellos fueron cautivos por la lujuria con las hijas de Moab, que nos adoraban a dioses falsos, lo dice Números 25:1, y cometieron fornicación con ellas. Baal era el hijo del dios El. En la mitología cananea se denomina así como la deidad principal. Esto lo expliqué en alguna otra lección anteriormente. Y se le conocía como el padre de todos los dioses. Es decir, el Dios supremo, el creador, el bondadoso. Y por lo general a él se le representa como un toro con águilas y a veces sin alas. Y también se le llama Eloa o Elá. Y su esposa principal era la famosa Astarte, también conocida como Acera o como Ishtar. Tiene diferentes nombres. Su hijo, Baal-peor, era representado como un joven guerrero, pero también como un joven, un toro joven, un becerro. Y la adoración que se le brindaba a Dagón por parte de los filisteos y por parte de los moabitas a Baal-peor realmente van muy unidas. Tenían casi la misma liturgia. La consorte de Baal era la diosa Tanit, que era la patrona de una ciudad del norte de África llamada Cartago. Los cananeos, sirios, los moabitas, los madianitas eran tribus del Medio Oriente que adoraban a esta deidad. Es un dios mesopotámico, es decir, venía de Mesopotamia, Baal. Y no solo lo adoraban, sino que le ofrecían sus heces. Y llegaban a defecar en la boca de este dios, que era una estatua, donde se le representaba la boca en forma de ano. No sorprende, por lo tanto, que la Biblia se refiere a Baal como el señor de las moscas. La Biblia en algunos de los pasajes llama a Baal peor como el señor de las moscas. Y este dios peor estaba relacionado con el dios egipcio Lepet, que se representa como un niño con sus intestinos por fuera hinchados, y también se le representa con el dios romano Crépito, que es el dios romano de las flatulencias. Parte de la liturgia de la adoración a Baal peor por parte de los moabitas y ahora de los israelitas, por los cuales Dios realmente se enfureció, es porque ellos deponían sus heces en la boca de los dioses, también compartían sus flatulencias, y en muchas crónicas ancestrales aseguran que el culto a Baal peor incluía algún tipo de sacrificio escatológico tras el altar, es decir, que tenía cierto tipo de profecía. Estos tipos de sacrificios pedían que el oferente se desnudara sus traseros, todos los oferentes se desnudaran los traseros y defecaran en la boca, que estaba situada justo cerca del altar. Pero tampoco no solamente presentaban como ofrenda sus heces, su caca, sino que también presentaban las lágrimas, la cera de los oídos, la pus de la nariz, la mucosidad, saliva y también orina, aparte de las heces. Por eso entonces encontramos cómo los textos bíblicos que leímos al principio dicen que era una forma muy depravada y muy denigrante y que ofendía muchísimo a Dios esta adoración. Notemos cómo el pueblo de Israel cayó de una forma tan baja, después de adorar a Dios Padre Celestial, llegar a ese tipo de adoración tan denigrante. Este Dios, Baal-peor, era adorado de forma muy devota y a él se le sacrificaba también bebés. La vuelta a la vida de Baal, porque este moría en ocasiones, como lo expliqué en la introducción de la lección, en otro día, una semana anterior, cuando a Baal volvía a la vida, era realmente entronizado al unirse a su consorte, y en esta adoración se hacían cierto tipo de festividades licenciosas de fertilidad que se caracterizaban por orgías y sexuales realmente desenfrenadas. Comprendemos entonces lo deshonroso y lo triste a lo cual cayó el pueblo de Israel al abandonar
la guarda de sus mandamientos y la adoración al Padre Celestial. Obviamente estas adoraciones tuvieron unas consecuencias muy tristes en el desarrollo del pueblo de Israel luego de entrar a poseer la tierra de Canaán. Nosotros hoy en día tenemos también en ocasiones momentos en los que le servimos a otros dioses cuando le gastamos mucho tiempo o invertimos mucho tiempo en otras actividades. Y tal vez no dedicamos el tiempo suficiente para acercarnos a nuestro Padre Celestial en oración y en comunión y en la lectura de su palabra. Podemos también volvernos ofensivos delante de Dios cuando ponemos por encima de Él cosas de la vida rutinaria. Pidámosle al Señor que nos dé la posibilidad de reencontrarnos con Él, de afianzar el pacto eterno que Él nos ha ofrecido y que podamos desligarnos absolutamente de todo tipo de hábito malo, denigrante o tal vez deshonroso delante de Dios. Que el Señor les bendiga.